Te han contado un cuento. La idea de tribus solitarias vagando por continentes inmensos, pequeños grupos humanos acurrucados alrededor de una hoguera, aislados por la distancia, el mar o las imponentes cordilleras. Esa es la versión que encontrarás en la mayoría de los libros de texto. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que vidrio volcánico de Japón aparece en Texas, que estaño de Cornualles viaja 3.500 kilómetros hasta naufragios israelíes, o que lapislázuli de Afganistán es enterrado con faraones egipcios? Incluso, una simple cuenta de ámbar recorre un largo camino desde el mar Báltico hasta el noreste de España. Todo esto antes de que siquiera se construyera la primera pirámide. Estas distancias no cuadran, el tiempo no coincide. ¿Qué conectaba realmente a estas personas? ¿Por qué se necesitaban tan desesperadamente? Y lo más importante, ¿por qué cada nuevo descubrimiento parece poner patas arriba todo lo que creíamos saber? Todo comienza con la obsidiana, ese vidrio volcánico negro, más afilado que el acero quirúrgico. Se forma cuando la lava entra en contacto con el agua o el aire tan rápidamente que se convierte en vidrio en lugar de roca, sin tiempo para formar cristales. Sus bordes cortantes alcanzan un nivel molecular. 8.000 años antes de nuestra era, o incluso antes, los agricultores neolíticos de Chipre ya tallaban herramientas con obsidiana proveniente de Anatolia Central, a más de 240 kilómetros a través del mar abierto. Las minas de Sarisang, en Badakhshan, al noreste de Afganistán, comenzaron a producir obsidiana incluso antes, en el 7º milenio antes de nuestra era. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. ¿Cómo explicar entonces que esa misma obsidiana afgana aparezca en Pirana, en el Valle del Indo, datada en 7.500 años antes de nuestra era? Y aún más sorprendente, la encontramos también en Gilad, en el desierto israelí del Negev, con una datación que oscila entre 4.500 y 3.500 años antes de nuestra era. Un análisis de activación neutrónica realizado en 1996 lo confirmó. 7 artefactos de obsidiana encontrados en Gilad provenían de Nemrut Dag, en Anatolia Oriental, de Goyu Dag, en Anatolia Central, y de Jotamiz Dag, también en Anatolia Central. La distancia desde Anatolia hasta Israel supera los 1.000 kilómetros. Pero la obsidiana de Chipre también aparece en asentamientos neolíticos del cercano Oriente, a una distancia de entre 240 y 320 kilómetros de su origen. En estas zonas, el 80% de las herramientas de piedra son de obsidiana. Fuera de ellas, la cantidad disminuye siguiendo una curva exponencial casi perfecta. Cuanto más lejos de la fuente, menos herramientas. Sin embargo, algunos lugares rompen este patrón. Gilad, por ejemplo, tiene 3 fuentes diferentes. Palestina posee obsidiana de fuentes anatolias y de las Cícladas, lo que sugiere un comercio simultáneo con agricultores costeros y nómadas de los áridos desiertos. La regularidad de estos hallazgos demuestra un comercio continuo que se remonta a 8.000 años antes de nuestra era. Pero ¿cómo era posible mantener rutas comerciales tan extensas y complejas en una época tan remota? Robert Tykot, arqueólogo y químico de la Universidad del Sur de Florida, realiza análisis químicos, estudiando 11 compuestos diferentes, como el óxido de potasio y el dióxido de silicio. ¿Y qué descubrió? Que la huella dactilar de algunos artefactos coincide con la obsidiana de Nueva Bretaña y las islas del Almirantazgo, ubicadas a 3.500 kilómetros de distancia. Una porción menor provenía de fuentes cercanas a Filipinas. Esto revela un comercio marítimo de la Edad de Piedra a una escala global sin precedentes. Los navegantes Lapita, a quienes los arqueólogos atribuían el inicio del comercio en el Pacífico alrededor del siglo XV antes de nuestra era, llegaron 25 siglos demasiado tarde. Alguien más ya estaba navegando esa ruta 6.000 años antes. ¿Quiénes eran estos pioneros marítimos? ¿Qué impulsaba su audacia y su capacidad para conectar mundos aparentemente inconexos? La respuesta quizás se encuentre en las profundidades del océano, esperando ser descubierta. Volvamos ahora a los datos. Más de 100.000 artefactos de obsidiana procedentes de más de 400 yacimientos arqueológicos. Un patrón comienza a emerger. La obsidiana sarda domina en los conjuntos neolíticos tempranos de las costas occidentales del mar Mediterráneo, para luego adentrarse tierra adentro. ¿Qué impulsó esta expansión? 23 artefactos sardos han sido identificados en yacimientos al sur de Roma, entre casi 1.300 canalizados. Pero la ruta no atravesaba directamente el mar Tirreno, sino que iba de Cerdeña a Córcega, y luego a través de la Francia costera, siguiendo un sistema de intercambio en línea. ¿Por qué esta ruta indirecta? ¿Qué ventajas ofrecía este intrincado sistema de intercambio? Una lasca de obsidiana sarda encontrada en La Sereta, en el noreste de España, datada entre 4.500 y 4.000 años antes de nuestra era,
revela que 12 kilómetros desde su origen es la distancia máxima documentada de dispersión de la obsidiana sarda. Pero, ¿qué significa esta limitación? ¿Acaso existían barreras geográficas o culturales que impedían una mayor dispersión? En el mismo periodo, Chipre recibía obsidiana de múltiples fuentes de Anatolia, entre 8.200 y 6.900 años antes de nuestra era, durante el Neolítico temprano, una época anterior a la invención de la cerámica. Los análisis de fluorescencia de rayos X portátil confirman que Chipre mantenía contactos marítimos activos con la Anatolia continental a través de profundos estrechos. No eran isleños aislados, sino participantes de una red que transportaba obsidiana por toda la isla a distancias de entre 30 y 220 kilómetros. ¿Cómo lograron estos antiguos navegantes cruzar estas distancias? ¿Qué secretos guardan las rutas marítimas del Neolítico? Las fuentes de estaño en el mundo antiguo son un enigma que nos lleva a recorrer Cornualles y Devon en Gran Bretaña, Bretaña en Francia, la frontera germano-checa, España, Portugal, Italia, Asia Central desde Yunnan hasta la península malaya, Afganistán y algunos yacimientos dispersos en Turquía y África. Pero, ¿qué sucedía cuando una región carecía de este valioso metal? La respuesta es simple: comerciar. En el tercer milenio antes de nuestra era, el bronce de estaño hizo su aparición en el cercano Oriente, una región prácticamente desprovista de este mineral. ¿De dónde provenía entonces el estaño necesario para la aleación? Durante siglos, la respuesta permaneció oculta. No fue sino hasta el año 2000 que Ernst Pernicka y Daniel Berger, de la Universidad de Heidelberg y el Centro Kurt Engelhorn, decidieron analizar lingotes de estaño procedentes de Turquía, Israel y Grecia, datados en el segundo milenio antes de nuestra era. El análisis isotópico reveló algo sorprendente. El estaño coincidía con el de Cornualles y Devon, no con el de Asia Central. ¿Significaba esto que la intuición popular era correcta y que el ámbar báltico y el estaño de Cornualles viajaban juntos? Un análisis posterior demostró que el estaño se movía a través de Francia, antes de ser transportado por mercaderes minoicos a través del Mediterráneo hasta Creta. Un estudio del año 2025, realizado por Alan Williams y Benjamin Roberts de la Universidad de Durham, aportó la prueba definitiva. 3 naufragios frente a las costas de Israel, datados alrededor del siglo XIII antes de nuestra era, contenían lingotes de estaño, analizados con avanzadas técnicas geoquímicas. Era la primera evidencia concreta de que Cornualles y Devon eran los principales proveedores de estaño durante la Edad del Bronce. El estaño viajaba a distancias de hasta 4.000 kilómetros, probablemente en etapas, a través de comerciantes en Francia, Cerdeña y Chipre. Se movían decenas de toneladas anuales, necesarias para complementar las cientos de toneladas de cobre que circulaban en la Edad del Bronce. El pecio de Uluburún, datado en el siglo XIII antes de nuestra era, contenía suficiente cobre y estaño para fabricar 11 toneladas métricas de bronce. Una cantidad suficiente para equipar con espadas a casi 5.000 soldados de la Edad del Bronce. Pero la historia no termina aquí. En noviembre de 2022, la revista Science Advances publicó un hallazgo que cambiaría nuestra percepción del comercio antiguo. 1/3 del estaño del pecio de Uluburún procedía de Uzbekistán, a más de 3.200 kilómetros de distancia. ¿Cómo era posible que pequeñas comunidades pastorales de las montañas de Asia Central, y no los grandes centros industriales, suministraran estaño a los mercados mediterráneos? Todo apunta a un sistema multicultural y multirregional que operaba fuera del control de reyes o emperadores. La técnica isotópica del estaño, desarrollada a mediados de la década de los 90 del siglo XX, pero perfeccionada después del año 2010, nos revela que el estaño británico fue el primer producto exportado a todo el continente europeo, demostrando el papel crucial de Gran Bretaña en el desarrollo de la Edad del Bronce europea. El disco celeste de Nebra, descubierto enterrado en la colina de Mittelberg, cerca de Nebra, en Alemania, también guarda secretos reveladores. El análisis de fluorescencia de rayos X del oro y el bronce demostró que parte del oro procedía del valle de Carnon en Cornualles. Y sorprendentemente, parte del estaño del bronce también provenía de Cornualles. El disco, datado entre los siglos XVIII y XVI antes de nuestra era, perteneciente a la cultura unétice de la Edad del Bronce temprana, adelanta en al menos 300 años lo que se creía sobre el comercio transcontinental de metales desde Cornualles. Las implicaciones son enormes. Se confirma una ruta terrestre desde Cornualles a través de Alemania, así como rutas transcontinentales del estaño desde el siglo XVIII antes de nuestra era. Las sociedades de la Edad del Bronce estaban conectadas por la necesidad, no por la elección. Pero, ¿qué sabemos de los mecanismos de este comercio? En el año 50 antes de nuestra era, existía un centro comercial asirio,
la colonia de Karum, situada a 775 kilómetros de Assur. 23.500 tablillas de arcilla documentan su actividad comercial. Grandes caravanas de asnos transportaban estaño desde Asia Central a través de Siria y Mesopotamia hasta Anatolia. Las tablillas detallan precios, rutas y cantidades. Un mecanismo bien documentado. Sin embargo, incluso antes, entre los siglos 32 y 18 antes de nuestra era, operaba la mina de Kestel en el sur de Turquía. Kilómetros de túneles, algunos tan estrechos que solo podían ser excavados por niños. De hecho, se encontró una tumba con restos de niños trabajadores. Crisoles y herramientas abandonadas tras un repentino abandono. Los yacimientos de casiterita en Asia Central, en Uzbekistán, Tayikistán y Afganistán, muestran una explotación que se remonta al año 2000 antes de nuestra era. La Edad del Bronce temprana china, durante las dinastías Xia y Shang, entre los siglos 25 y 18 antes de nuestra era, utilizaba casiterita de los yacimientos del río Amarillo. No fue hasta la apertura de las minas de Yunnan, alrededor del siglo VI antes de nuestra era, que esta región se convirtió en la principal fuente de estaño en China, según los textos históricos. En definitiva, cada civilización de la Edad del Bronce competía por el mismo recurso escaso. Pero, ¿qué secretos aún permanecen ocultos bajo tierra, esperando ser descubiertos y reescribir nuestra comprensión del pasado? ¿Qué otros metales raros impulsaron el auge y la caída de imperios olvidados? La búsqueda de respuestas apenas ha comenzado. El mar Báltico y el mar Mediterráneo, 16.000 años de comercio comprimidos en estratos. ¿Cómo es posible que el ámbar siciliano aparezca en la península ibérica ya en el cuarto milenio antes de nuestra era? Un análisis de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, realizado en 22 muestras de ámbar procedentes de Portugal y España, datadas entre el 4000 y el 1000 antes de nuestra era, lo confirma. Pero, ¿de dónde provenía exactamente este preciado material? Parece que el norte de Iberia utilizaba ámbar local, mientras que el resto de la península se abastecía con ámbar siciliano o báltico. El simetita siciliano, por ejemplo, llegaba a los yacimientos del sur, viajando a través del norte de África, siguiendo patrones de distribución similares a los del marfil. Con la llegada de la Edad de Bronce, alrededor del 2000 antes de nuestra era, el consumo de ámbar experimentó un notable descenso. Sin embargo, 1000 años después, el ámbar báltico inundaría el mercado, reemplazando por completo al siciliano. ¿Qué implicaciones tuvo este cambio? Algunos sugieren que no se trató solo de una modificación en las rutas comerciales, sino de movimientos de población a través del Mediterráneo. En agosto de 2023, la revista Scientific Reports publicó el hallazgo más antiguo de ámbar báltico en Europa Occidental. Una cuenta hallada en Escoba del Frare, datada entre los siglos 36 y 33 antes de nuestra era. Un análisis de transformada de Fourier confirmó que se trataba de susinita báltica. Este descubrimiento desafía las estimaciones tradicionales, precediendo a la cultura del vaso campaniforme por más de 500 años y superando las estimaciones tradicionales en más de 1000 años. La cuenta viajó a través de las redes comerciales de la cultura sepulcro de fosa antes de su declive. Pero, ¿cómo se estableció el ámbar báltico de forma sistemática? A partir del siglo XV antes de nuestra era, su presencia se vuelve constante. El pectoral de Tutankamón, datado entre 1333 y 1324 antes de nuestra era, contiene grandes cuentas de ámbar báltico. Heinrich Schliemann también encontró ámbar báltico en Micenas, hallazgo confirmado mediante análisis espectroscópico. La hipogeo real de Cadna, en Siria, contiene cantidades inusuales de ámbar báltico, algo insólito en cualquier yacimiento del Levante del segundo milenio antes de nuestra era. ¿Cuál era la ruta que seguían estos valiosos objetos? Se cree que partía de la costa báltica, en la actual Lituania y Polonia, pasando por Biskupin, Bohemia, las actuales República Checa y Eslovaquia, hasta la cabecera del Adriático en Aquilea, cerca de la bahía de Venecia. Las fortificaciones romanas protegían esta ruta, conscientes de su rentabilidad. ¿Qué productos viajaban en cada dirección? Hacia el norte se transportaban pieles, cueros, miel y cera. Hacia el sur, vidrio romano, latón, oro, estaño y cobre. En Escandinavia, el comercio de ámbar probablemente impulsó la Edad de Bronce nórdica, llevando influencias mediterráneas hasta el extremo norte de Europa. ¿Podría ser que este comercio, aparentemente simple, fuera el catalizador de una transformación cultural sin precedentes? En la cuenca del río Indo se han descubierto artefactos de lapislázuli que datan de 7500 años antes de nuestra era, es decir, hace 9500 años. Las sepulturas de Mergar, pertenecientes al Neolítico,
revelan la presencia de cuentas elaboradas con esta preciosa gema azul. Hallazgos similares se han producido en el Cáucaso y hasta en Mauritania, al otro lado del Sahara. ¿Cómo llegó el lapislázuli a lugares tan distantes en una época tan remota? Para el primer milenio antes de nuestra era, el lapislázuli ya había alcanzado Mesopotamia, durante el período de El Obeid, y Egipto, a finales del cuarto milenio. Alrededor del año 3000 antes de nuestra era, el comercio de lapislázuli se extendía desde Afganistán hasta el Tigris, el Éufrates y Egipto. Dos rutas principales facilitaban este intercambio. La ruta del norte seguía el río Kokcha hasta Yurm y Faizabad, conectando con la ruta este-oeste de Jorasán hasta Balkh. La ruta del sur, por su parte, cruzaba el Hindú Kush hacia Baluchistán y Sistán, desde donde se transportaba por barco a lo largo del Golfo Pérsico hasta Mesopotamia. Algunas caravanas optaban por una ruta terrestre inicial hacia el Valle del Indo, para luego continuar por vía marítima. Pero, ¿qué impulsaba esta demanda de lapislázuli a través de continentes? 25 siglos antes de nuestra era, la civilización del Valle del Indo, también conocida como civilización Harappa, estableció una colonia en Sortugai, a orillas del río Oxus, el actual Amu Daria, muy cerca de las minas de lapislázuli. Sin embargo, Sortugai no era simplemente un puesto comercial. Era un asentamiento Harappa en toda regla, con una arquitectura cuadrada construida con ladrillos de barro, cerámica distintiva, sellos cuadrados con motivos de rinocerontes e inscripciones en escritura del Indo, figurillas de ganado y carros de terracota, cuentas de cornalina y lapislázuli, objetos de bronce y 25 kilómetros de canales de irrigación excavados desde el río Kokcha para la agricultura en tierras áridas donde se cultivaban incluso semillas de lino. ¿Qué secretos escondía esta avanzada civilización en su remota colonia? El lapislázuli se procesaba en el mismo asentamiento. Se han encontrado piezas en bruto, fragmentos y herramientas de producción. Las cuentas terminadas se enviaban al corazón de Harappa y desde allí, a través de rutas costeras, hacia Mesopotamia y finalmente a Egipto. Esta piedra azul poseía un significado sagrado. Los rituales egipcios lo requerían, el arte mesopotámico lo necesitaba. La civilización Harappa facilitaba este flujo, pero apenas lo utilizaba para sí misma. Las exportaciones superaban con creces las importaciones. Sellos de Harappa se han encontrado en Mesopotamia, pero no al revés. Se importaba betún y lana, artículos de consumo, pero nada parecía influir en la cultura Harappa. ¿Qué implicaciones tiene este desequilibrio comercial? Este patrón revela algo incómodo, que las antiguas civilizaciones del Indo obtenían poder a través de una negación estética de la riqueza material más que por su acumulación. Un asceta, un renunciante, tenía más poder que cualquier mercader. ¿Podría ser que la clave para entender la civilización del Indo resida en su aparente desinterés por la ostentación y la acumulación de bienes materiales, un enfoque radicalmente diferente al de sus contemporáneos en Mesopotamia y Egipto? ¿Qué clase de sociedad valora más la renuncia que la posesión? Las investigaciones de Alana Williams demuestran que el estaño británico transformó la edad del bronce europea. A esto se suma la publicación de Scientific Reports del 31 de agosto de 2023 de Mercedes Murillo Barroso, que documenta el ámbar báltico más antiguo de Europa Occidental en Cova del Frare, España. Pero, ¿qué nos revelan estos descubrimientos sobre la expansión de la humanidad? Durante décadas, los arqueólogos han debatido sobre las rutas migratorias primigenias hacia América. ¿Fue el puente terrestre de Beringia hace aproximadamente 13.000 años, cuando el hielo se derritió? ¿O una ruta costera del Pacífico aún más antigua, hace unos 20.000 años? Un estudio publicado en octubre de 2025 en Science Advances parece tener la respuesta. Lauren Davis, profesora de la Universidad Estatal de Oregón, lidera un análisis de herramientas de piedra encontradas en yacimientos de América del Norte, datadas entre 20.000 y 13.500 años atrás. Bifaces, puntas de flecha talladas en ambas caras, creando bordes afilados como cuchillas. Esta tecnología aparece primero en Hokkaido, Japón, hace unos 20.000 años, y luego se extiende. La producción de núcleos y lascas, combinada con la fabricación de puntas bifaciales, crea una huella tecnológica que conecta el Paleolítico Superior de América con el noreste de Asia. Yacimientos en Oregón, Wisconsin y Florida siguen este patrón, pero carecen de la densidad de artefactos necesaria para un análisis completo. ¿Dónde están las pruebas definitivas? Es probable que se encuentren bajo el agua, a lo largo de la costa este del Pacífico, sumergidas cuando los niveles del mar aumentaron al final de la Edad de Hielo. Pero, ¿es la arqueología la única disciplina que apoya esta teoría? La genética lo confirma. La población indígena de Estados Unidos y Canadá está relacionada con orígenes en el este de Asia y el norte de Eurasia. La ruta costera tiene sentido.
seguir las algas, seguir la comida. La costa del Pacífico, desde Japón hasta México, tenía ecosistemas marinos similares. Caminar por las costas de la bahía de Alaska era imposible, con el hielo glaciar llegando hasta la costa. La única vía hacia el sur era por agua, mediante asentamientos marítimos. Monteverde, en América del Sur, data de hace unos 14.500 años. Un cuello de botella genético en Beringia, de 23.000 a 19.000 años atrás. Una rápida expansión de la población, de 18.000 a 15.000 años atrás. Y luego, un estancamiento. ¿Qué significa todo esto? Esto confirma un asentamiento anterior a Clovis y un rápido establecimiento a lo largo de la ruta costera del Pacífico. Pero la evidencia no se detiene ahí. Un artefacto de resina de árbol, datado directamente por radiocarbono, entre 55.000 y 50.000 años atrás, es el artefacto vegetal más antiguo fabricado por nuestra especie fuera de África. Este artefacto requirió un proceso de múltiples etapas: cortar la corteza del árbol productor de resina, dejar que se endureciera, romperla para darle forma. Probablemente se usó como combustible para hogueras en cuevas. Se encontraron huesos de animales, huesos de peces marinos, huesos de erizos de mar traídos de la costa, a 14 kilómetros de distancia. Esto demuestra habilidades marítimas y un complejo procesamiento de plantas. En ese momento, esto era parte de una paleoisla más grande, llamada por los investigadores Guantanta. Modelos informáticos y estudios isotópicos muestran que Guantanta contenía fragmentos de selvas tropicales y un gran sistema de valles, separado de Sahul por un estrecho de apenas unos pocos kilómetros de ancho, pero que requería embarcaciones para cruzarlo. Un deliberado movimiento de isla en isla. La ruta del norte en el Pacífico precede a la ruta del sur en 10.000 años. Investigaciones anteriores sugerían una llegada a Sahul quizás hace 65.000 años. Otros insistían en que después de 50.000 años, la evidencia de Mololo divide estas diferencias y confirma la ruta del norte. Pequeñas islas boscosas del Pacífico fueron etapas clave en la migración y adaptación humana. No fueron viajes accidentales a la deriva. Eran navegantes cualificados con un objetivo. ¿Pero qué condiciones climáticas permitieron estas travesías? Durante la última glaciación Wisconsin-Fraser, se examinaron 4 subregiones. Los sitios arqueológicos aparecen después del máximo glacial, en consonancia con los sitios más antiguos datados con certeza en el sur de América del Norte. Las condiciones oceanográficas durante el último máximo glacial, de 18.000 a 24.000 años atrás, facilitaron los viajes en barco. La afluencia de agua dulce que impulsaba la contracorriente del flujo costero de Alaska era pequeña. El nivel global del mar era 120 metros más bajo. Existían los refugios necesarios, pero el período de calentamiento Bolin-Allerod, de 15.000 a 14.000 años atrás, aceleró el derretimiento del glaciar cordillerano. Una rápida afluencia de agua dulce dificultó los viajes costeros, ya que los niveles del mar aumentaron de 14 a 18 metros en 300 o 400 años. La ventana de tiempo era estrecha, de 20.000 a 15.000 años atrás. Antes de eso, el hielo bloqueaba el paso. Después de ese tiempo, las corrientes y el aumento del agua hacían que el viaje fuera peligroso. La sincronización encaja perfectamente con la evidencia genética y arqueológica. Pero si las condiciones eran tan específicas, ¿cómo lograron estos primeros pobladores adaptarse y prosperar en un entorno tan cambiante? Y aún más importante, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos bajo las olas, esperando ser descubiertos? 18 siglos antes de nuestra era, en lo que hoy es Alemania, se enterraba un disco celeste, fabricado con oro y estaño de Cornualles. 13 siglos antes de nuestra era, frente a las costas de Israel, barcos transportaban estaño de Cornualles y estaño de Uzbekistán mezclados, probablemente sin saber que su carga provenía de puntos distantes, a 4.000 kilómetros en extremos opuestos de Eurasia. Hace 50.000 años, en Papúa Occidental, alguien procesaba resina de árbol en una cueva, tras navegar entre islas a través de profundos estrechos sin puntos de referencia. 7.500 años atrás, en la India, alguien portaba lapislázuli afgano, que con el tiempo inspiraría rituales funerarios egipcios a 3.000 kilómetros de distancia. Esto no fue gradual, ni tampoco aleatorio. Eran redes mantenidas, comunidades separadas por océanos y cordilleras que dependían unas de otras para la supervivencia, para el estatus, para los materiales sagrados que definían el poder. La versión de los libros de texto nos dice que la civilización inventó el comercio. Pero, ¿y si la realidad fuera justo al revés? ¿Y si el comercio en realidad hubiera inventado la civilización?
Dimos por sentado que los pueblos antiguos permanecían en un mismo lugar por falta de tecnología. ¡Qué equivocados estábamos! Ya tenían embarcaciones hace 50.000 años. Asumimos que carecían de la motivación para viajar. Otro error. Necesitaban el estaño con tanta desesperación que lo transportaban 4.000 kilómetros a través del continente, por etapas. Presumimos que estaban culturalmente aislados. Grave error. El Valle del Indo, Mesopotamia, Egipto, el Mar Mediterráneo, Asia Central, el norte de Europa, todos se beneficiaban de las mismas líneas de suministro. Creíamos que el comercio requería escritura, moneda, organización estatal. ¡Falso! Pequeñas comunidades pastoriles en Uzbekistán comerciaban con estaño fuera del control de cualquier rey. Suponíamos que solo viajaban los bienes de lujo y no las ideas. Error garrafal. Las mismas habilidades marítimas que trasladaban la obsidiana también transportaban el conocimiento sobre la construcción de barcos, las técnicas de navegación y los métodos de procesamiento de plantas. Pensábamos que la distancia era una barrera. Todo lo contrario. La distancia era una oportunidad. Cuanto más lejos provenían tus bienes, más valiosos eran. El lapislázuli de Afganistán desplazó a la piedra azul egipcia local porque demostraba conexiones. El estaño de Cornualles superó a las fuentes más cercanas porque los depósitos británicos tenían mayor pureza y abundancia. El ámbar báltico reemplazó al siciliano porque la demanda superó a la oferta y nuevas rutas se abrieron tras los movimientos de población. Pero, ¿qué impulsaba realmente estas migraciones? ¿Qué secretos ocultos yacen en el corazón de estas antiguas rutas comerciales? La respuesta quizás sea más inquietante de lo que imaginamos. Cada gran colapso de la Edad del Bronce está intrínsecamente ligado a la interrupción de las redes comerciales. Cuando el estaño deja de fluir, la producción de bronce se detiene. Y cuando las herramientas de bronce escasean, la agricultura sufre las consecuencias. Podría ser que los pueblos del mar, esos misteriosos invasores que supuestamente destruyeron la civilización de la Edad del Bronce alrededor del siglo X antes de nuestra era, fueran en realidad refugiados, víctimas del colapso de estas redes comerciales y no sus causantes? Interrumpir una sola ruta del estaño y todo el sistema comienza a tambalearse. Interrumpir dos y civilizaciones enteras se derrumban. Esta interdependencia no era un lujo, sino una necesidad estructural. Las ciudades mesopotámicas necesitaban lapislázuli afgano para sus templos y estaño, también afgano, para fabricar bronce. Los rituales funerarios egipcios requerían ámbar báltico y, de nuevo, lapislázuli afgano. Los comerciantes de Harappa necesitaban lana y betún de Mesopotamia. La Creta minoica dependía del estaño británico y del cobre chipriota. Romper cualquier eslabón y la cadena entera se desmoronaba. Pero, ¿cómo se establecieron estas rutas comerciales en primer lugar? ¿Qué convenció a aquellos primeros mercaderes de que el viaje valía la pena? Establecer rutas regulares requería un esfuerzo considerable. Ya en el sexto milenio antes de nuestra era, la obsidiana de Cerdeña llegaba al norte de Italia, a 1000 kilómetros de distancia. No se trataba de un viaje aislado, sino de cientos, quizás miles de viajes, cada uno transportando pequeñas cantidades a lo largo de la cadena. A través de grupos intermediarios, aproximadamente el 80% del uso de obsidiana se daba en un radio de 320 kilómetros de la fuente. Esta zona de suministro requería una reposición constante. Más allá de esta zona, la disminución exponencial demuestra que el comercio era continuo, aunque se debilitaba con la distancia. A pesar de ello, la obsidiana de Anatolia recorría 1000 kilómetros hasta Israel, y la obsidiana del Pacífico viajaba 3500 kilómetros hasta Borneo, ya en el cuarto milenio antes de nuestra era. ¿Cómo lograron mantener estas redes a lo largo de generaciones? El naufragio del barco Uluburún nos da una pista. Transportaba suficiente material para producir 11 toneladas métricas de bronce, 11.000 kilogramos. Con un 10% de estaño, eso equivale a 1.100 kilogramos de estaño. Si decenas de toneladas de estaño se movían anualmente para igualar la circulación del cobre de la Edad del Bronce, y un solo barco transportaba aproximadamente 1 tonelada de estaño, esto implicaría un mínimo de varias docenas de envíos de estaño al año. Multipliquemos esto por los siglos de comercio de la Edad del Bronce. Miles de envíos, decenas de miles de intercambios indirectos, millones de horas de trabajo dedicadas a la extracción, fundición, transporte y comercio. Y esto es solo el estaño. Añadamos cobre, lapislázuli, ámbar, obsidiana, oro, plata, marfil, lana, grano, cerámica. La actividad económica rivalizaba con cualquier cosa anterior a la revolución industrial, pero permanece casi invisible,
porque apenas dejó rastros escritos. Solo lo sabemos porque los barcos se hundieron, los tesoros fueron enterrados y las tumbas fueron selladas. Pero, ¿qué tipo de sociedad era capaz de organizar semejante empresa comercial a escala global? Estos eran comerciantes sofisticados, operando entre culturas con pesos estandarizados, contratos sellados e instrumentos financieros. La civilización de Harappa, por ejemplo, desarrolló sistemas de pesaje uniformes. La división más pequeña, de 1,6 mm, marcada en las balanzas de marfil encontradas en Lothal, demuestra la precisión de las mediciones en la Edad del Bronce. Sus tamaños de ladrillos eran uniformes en cientos de kilómetros. Sus puertos y canales en Lothal sugieren una infraestructura de comercio marítimo. Sus sellos evidencian la identificación de la propiedad y el marcado de los bienes comerciales. Era un comercio organizado. Pero, ¿por qué no dejaron registros escritos detallados de sus actividades? ¿Significa esto que no eran tan sofisticados como pensamos? El hecho de que no podamos descifrar su escritura no implica una falta de sofisticación. Más bien, sugiere que nuestras suposiciones sobre lo que cuenta como civilización han sido demasiado estrechas. Un campesino medieval en Francia en el año 1000 de nuestra era probablemente nunca viajó más allá de 50 kilómetros de su hogar. Nunca vio el océano, nunca tocó bienes de otro continente, nunca conoció a alguien que hablara un idioma diferente. Pero un agricultor neolítico en Chipre, 6000 años antes de nuestra era, utilizaba herramientas de piedra de Anatolia, a 240 kilómetros de distancia. Un comerciante de la Edad del Bronce en Creta, 15 siglos antes de nuestra era, vendía estaño de Gran Bretaña, a 4000 kilómetros de distancia, y lapislázuli de Afganistán, a 6000 kilómetros de distancia. Un artesano de Harappa en Lothal, 2000 años antes de nuestra era, procesaba materiales de Asia Central, Mesopotamia, Afganistán y quizás incluso Egipto. El mundo antiguo tenía una conectividad global mayor de lo que le atribuimos. No en todas partes, no para todos, pero las redes existían y funcionaron durante milenios. Más que la globalización moderna, más que cualquier imperio, más que la mayoría de los idiomas. Pero si estas redes eran tan vitales y extensas, ¿por qué colapsaron? ¿Qué fuerzas pudieron ser tan poderosas como para desmantelar un sistema que había perdurado durante tanto tiempo, sumiendo al mundo en una nueva era oscura? Durante décadas, la narrativa culpó a las invasiones, a los pueblos del mar, a la invasión doria, a guerras catastróficas. Pero, ¿y si la verdadera causa fuera un colapso de la red? ¿Podría ser que la explicación que siempre hemos aceptado sea, en realidad, una cortina de humo? Cuando el barco de Uluburún se hundió alrededor del siglo XIII antes de nuestra era, transportaba un tercio de su estaño desde Uzbekistán. Esta cadena de suministro se extendía por más de 3000 kilómetros a través de numerosos intermediarios. ¿Qué ocurriría si una sola interrupción en cualquier punto de esta vasta red, ya fuera una sequía, un conflicto o un cambio político, detuviera el flujo de estaño? La falta de estaño significaba la imposibilidad de crear nuevo bronce. El bronce viejo se derretía, pero se degradaba. La calidad de las herramientas disminuía, la productividad agrícola se desplomaba. La escasez de alimentos generaba refugiados. Los refugiados se convertían en saqueadores. ¿Y si estos saqueadores fueran, en realidad, los mismos pueblos del mar a los que siempre hemos culpado? ¿Podría ser que la invasión no fuera la causa, sino el síntoma? Interrumpe las líneas de suministro y las civilizaciones morirán de hambre. No por falta de comida, sino por la carencia de los materiales que sustentaban su civilización. Pero, ¿cómo explicar que la reconstrucción tardara siglos? Reconstruir las cadenas de suministro requiere confianza, infraestructura, conocimiento de las rutas, relaciones sólidas entre culturas. Una vez que se rompe, es increíblemente difícil restaurarla. Pero, ¿qué factor fue el detonante de esta ruptura? ¿Qué evento catastrófico desencadenó esta reacción en cadena que sumió al mundo antiguo en el caos? La respuesta, quizás, se encuentra oculta en los archivos olvidados de una civilización perdida. El estaño de Cornualles, antaño datado en el primer milenio antes de nuestra era, ahora se sitúa en el siglo XVIII antes de nuestra era. El origen del comercio de obsidiana del Pacífico, que se creía del segundo milenio antes de nuestra era, se ha retrasado hasta el cuarto milenio antes de nuestra era. ¿Y qué decir del asentamiento en Papúa Occidental, que pasó de 40.000 años antes de nuestra era a 55.000 años antes de nuestra era? Cada década que pasa, los límites de las capacidades humanas se difuminan, retrocediendo en el tiempo. Cada nuevo análisis isotópico revela rutas comerciales más extensas. Cada descubrimiento en un pecio desvela una carga más compleja. El patrón es innegable.
Sistemáticamente hemos subestimado las habilidades, las motivaciones y las conexiones de los pueblos prehistóricos. ¿Es posible que la narrativa que conocemos sobre grupos aislados que desarrollan lentamente la civilización sea, en realidad, un mito? Las pruebas apuntan a la existencia de sofisticadas redes operando mucho antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de todo lo que tradicionalmente consideramos civilización. Las redes, al parecer, surgieron primero. La civilización simplemente las siguió. Pero, ¿qué clase de fuerza impulsaba estas redes primigenias? ¿Qué necesidad imperiosa unía a estos pueblos en la prehistoria mucho antes de que existieran las estructuras que hoy consideramos esenciales para la civilización? La respuesta, quizás, se encuentra en los lugares más insospechados. El 15 de agosto de 2224, la revista Antiquity publicó un hallazgo sorprendente de la Universidad de Oxford. Pero, ¿qué secreto ancestral revelaría este descubrimiento? Un año después, en 2025, las costas de Israel se convirtieron en el escenario de un evento aún más extraordinario: el descubrimiento de 3 naufragios de la Edad de Bronce. Estos barcos, cargados con lingotes de estaño provenientes de Cornualles y Devon, en Inglaterra, demostraban rutas comerciales de hace 4.000 años. El equipo de la Universidad de Durham publicó este hallazgo el 7 de mayo de 2025 en la revista Antiquity. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos bajo las olas? Retrocedamos ahora a 2023. En Cova del Frare, España, se encontró el ámbar báltico más antiguo de Europa Occidental. La espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier confirmó su origen, y la datación por radiocarbono lo situó entre 3.600 y 3.300 años antes de nuestra era. Este descubrimiento, publicado en Scientific Reports el 31 de agosto de 2223, nos plantea una pregunta crucial. ¿Cómo llegó este preciado material desde el Báltico hasta la península ibérica en tiempos prehistóricos? En 2022, el análisis del naufragio de Uluburun reveló que un tercio del estaño provenía de Uzbekistán. Este dato, obtenido mediante el análisis de huellas dactilares isotópicas y publicado en Science Advances el 30 de noviembre de 2222, abre un nuevo capítulo en la historia del comercio antiguo. Pero, ¿cómo se transportaba este metal a través de miles de kilómetros? Un año antes, en 2021, un ambicioso estudio del obsidiana mediterráneo, con más de 10.000 artefactos analizados mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil desde 2010, fue publicado en Applied Sciences el 13 de agosto de 2021. ¿Qué revelaron estos análisis sobre las rutas comerciales y los contactos culturales en el Mediterráneo antiguo? En 1997, Bukit Tengkorak, en Borneo, fue el escenario de un hallazgo intrigante. Obsidiana proveniente de Nueva Bretaña y otras islas, datada en el cuarto milenio antes de nuestra era. Este descubrimiento, publicado en la revista Science el 1 de agosto de 2021, plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo se conectaban estas culturas marítimas hace 6.000 años? Finalmente, en una retrospectiva de 1996, un estudio de la obsidiana de Gilat identificó 7 artefactos provenientes de 3 fuentes anatolias distintas, gracias al análisis de activación neutrónica. Este estudio, publicado en el volumen 23, número 3 del Journal of Field Archaeology en octubre de 1996, nos lleva a preguntarnos: ¿qué otros secretos aguardan ser descubiertos en los artefactos del pasado, esperando que la ciencia moderna revele su origen y su historia? Cuando Ernst Pernica analiza muestras de estaño procedentes de naufragios de la Edad de Bronce y descubre firmas de cobalto y germanio que coinciden únicamente con las de Cornualles, no estamos ante una interpretación, sino ante una medición precisa. ¿Cómo es posible que la composición de un metal revele su origen geográfico con tanta exactitud? Robert Tickott, por su parte, al examinar diminutas partículas de obsidiana de Borneo, halló una composición química idéntica a la de Nueva Bretaña, una isla situada a 3.500 kilómetros de distancia. ¿Cómo llegó este material volcánico a cruzar semejante distancia en la antigüedad? No es una simple teoría, sino un hecho que desafía nuestras concepciones sobre las rutas comerciales prehistóricas. Mercedes Murillo Barroso, utilizando la espectroscopía infrarroja transformada de Fourier en una cuenta de ámbar hallada en una cueva española, obtuvo resultados que coincidían con los espectros de referencia del ámbar báltico. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo? No es una mera suposición, sino un dato científico que sugiere una conexión insospechada entre la península ibérica y el mar Báltico en tiempos remotos. Las herramientas de análisis han experimentado una evolución sin precedentes. Desde el año 2010, la espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil ha analizado más obsidiana en 15 años que en los 50 años anteriores combinados.
La secuenciación de nueva generación revolucionó el análisis del ADN antiguo después del año 2015. El análisis de huellas dactilares isotópicas perfeccionó la determinación del origen del estaño después del año 2029. La espectrometría de masas con acelerador y datación por radiocarbono ha llevado la precisión de la datación a una resolución de décadas. Cada avance técnico revela más conexiones, distancias más largas y fechas más antiguas. ¿Hacia dónde nos conducen estos descubrimientos? La dirección es constante: más interconexión, mayor sofisticación, mayor antigüedad. Pero, ¿qué significado oculto se esconde tras esta red cada vez más compleja de relaciones prehistóricas? ¿Qué secretos aún aguardan ser desenterrados por la ciencia? El comercio de ámbar báltico hacia el Mediterráneo, un prototipo de la Liga Hanseática. Las redes de obsidiana del Pacífico, un presagio de la expansión austronesia. Pero, ¿podemos siquiera imaginar la magnitud de la red comercial global de la Edad de Bronce, activa desde el tercer al primer milenio antes de nuestra era? Su alcance, considerando la tecnología disponible, superaba con creces cualquier cosa vista hasta el siglo XIX de nuestra era. Transportaban toneladas de materiales a través de miles de kilómetros, utilizando embarcaciones de la Edad de Bronce, animales de carga y, sí, incluso la fuerza humana. Sin motores de vapor, sin barcos de acero, sin GPS. Solo conocimiento, necesidad y redes meticulosamente mantenidas durante generaciones. ¿Cómo lograron semejante hazaña logística? ¿Qué secretos guardaban estos antiguos mercaderes? Cuando esta intrincada red colapsó, arrastró consigo a civilizaciones enteras. Pero mientras funcionó, permitió el florecimiento de la Edad de Bronce, dando origen a la escritura, las matemáticas, la astronomía, la metalurgia, la arquitectura, el arte y la literatura. En esencia, todo lo que consideramos civilización clásica dependía de estas cadenas de suministro. ¿Qué es lo que las hacía tan vitales y a la vez tan vulnerables? Eliminen el estaño y eliminarán la Edad de Bronce. Eliminen la obsidiana y eliminarán la revolución neolítica. Eliminen las redes marítimas y eliminarán la expansión humana a través del Pacífico y las Américas. Estos vínculos, cruciales para el desarrollo humano, no fueron meras consecuencias de la civilización, sino sus mismísimos cimientos. Pero, ¿qué fuerzas invisibles tejieron estas redes y qué oscuros presagios anunciaron su caída? La respuesta, quizás, se encuentre enterrada en los restos de imperios olvidados, esperando ser desenterrada. Un reciente análisis de restos hallados en la costa de Israel, datados en el siglo XIII antes de nuestra era, revela que el estaño de Cornualles, en Gran Bretaña, llegó hasta el Mediterráneo oriental, a 4.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo fue posible este comercio a tan larga distancia en una época tan remota? Pero hay más. Un estudio aún más reciente sobre el ámbar de Cova del Frare, con una antigüedad de entre 30.600 y 33.000 años, demuestra que el ámbar báltico alcanzó el Mediterráneo occidental incluso antes de la cultura del vaso campaniforme. ¿Estamos ante una prueba irrefutable de contactos prehistóricos a escala continental? En noviembre de 2022, la publicación de un análisis de isótopos de estaño reveló que el estaño de Uzbekistán también llegó al Mediterráneo, a 3.200 kilómetros de distancia, y aparentemente fuera del control de cualquier estado. ¿Quiénes eran estos mercaderes anónimos capaces de desafiar las fronteras y las distancias? Una extensa base de datos de obsidiana, compilada en 2021, que analiza más de 10.000 artefactos procedentes de 400 sitios diferentes, confirma la existencia de un comercio activo en toda la cuenca del Mediterráneo. Las evidencias se acumulan, las distancias se amplían y las fechas se remontan cada vez más en el tiempo. Cada nueva investigación desafía nuestras suposiciones previas, obligándonos a revisar lo que creíamos saber. ¿Pero qué impulsaba este sistema de suministro tan vasto y complejo, capaz de eclipsar las alternativas locales? Si nos alejamos de las zonas costeras, el porcentaje de estos artefactos disminuye drásticamente con la distancia, siguiendo una curva matemática casi perfecta, continua y predecible a lo largo de los siglos. ¿Qué factores geográficos o sociales determinaban esta distribución tan precisa? La isla de Cerdeña, por sí sola, contaba con 9 depósitos de obsidiana químicamente distintos en Monte Arsi. Desde 2010, el análisis mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil ha permitido identificar el origen específico de cada artefacto. Lo sorprendente es que diferentes periodos históricos muestran una clara preferencia por diferentes fuentes sardas. El Neolítico temprano favorecía ciertos depósitos, mientras que el Neolítico tardío se decantaba por otros. No se trataba simplemente de disponibilidad, sino de una elección consciente. ¿Qué motivaba estas preferencias cambiantes a lo largo del tiempo? Y entonces,
Un silencio. Una interrupción de 200 años durante la Edad del Bronce temprana, un periodo en el que el ámbar prácticamente desaparece del registro arqueológico, con la notable excepción del noreste de la península ibérica. ¿Qué ocurrió durante esos 2 siglos para interrumpir las rutas comerciales establecidas? La situación cambia radicalmente en la Edad del Bronce tardía, después del año 1000 antes de nuestra era. El ámbar báltico inunda la península ibérica, reemplazando a todas las demás fuentes. ¿Fue este cambio repentino el resultado de movimientos migratorios, de alteraciones climáticas en el mar Báltico o de una combinación de ambos factores? Las redes comerciales, como los ecosistemas, no se degradan gradualmente, sino que colapsan de forma abrupta, dando paso a nuevas estructuras que operan bajo una lógica diferente. ¿Qué catalizador provocó este cambio radical en las rutas del ámbar? Siglo VI antes de nuestra era. La producción de cobre en el este de Serbia cesa alrededor del siglo XV antes de nuestra era, coincidiendo con un aumento en las importaciones procedentes del Trentino, en Italia. ¿Simple coincidencia o una reconfiguración estratégica de las redes de suministro? Cuando una fuente falla, otra la reemplaza, el sistema se adapta. Pero, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que estas sustituciones eran planificadas y no simplemente el resultado de la casualidad? ¿Y qué implicaciones tienen estos cambios para nuestra comprensión de las sociedades de la Edad del Bronce? La escasez de semiconductores, la falta de contenedores de transporte marítimo, fallos en cascada. ¿Podría todo esto tener un equivalente en la Edad del Bronce? La respuesta podría estar en un evento catastrófico, la inundación de una mina de estaño en Cornualles. Su restauración llevaría meses, incluso años. Mientras tanto, cada taller de fundición de bronce, desde Gran Bretaña hasta Mesopotamia, sentiría la escasez. Los precios se dispararían y el reciclaje aumentaría drásticamente. Pero la calidad inevitablemente se resentiría, las herramientas agrícolas se desgastarían rápidamente y la eficiencia de las cosechas disminuiría, desatando la temida escasez de alimentos y, con ella, las migraciones masivas. Los conflictos se intensificarían. Es aquí donde el pecio de Ulubrun cobra una importancia crucial. Este antiguo navío transportaba estaño procedente tanto de Cornualles como de Uzbekistán. ¿Por qué esta mezcla inusual? La respuesta es simple. Los comerciantes de la época diversificaban sus fuentes, comprendiendo que depender de un único proveedor era un riesgo catastrófico. Estos mercaderes, hace 3000 años, ya entendían la importancia de la resiliencia en las cadenas de suministro, mucho antes de que siquiera acuñáramos el término. Pero, ¿qué otros secretos esconde este antiguo naufragio? ¿Podría revelarnos detalles aún más sorprendentes sobre la economía y la geopolítica de la Edad del Bronce? La investigación continúa, y lo que se ha descubierto hasta ahora solo araña la superficie de un misterio milenario. Ladrillos de dimensiones estandarizadas, extendiéndose a lo largo de cientos de kilómetros, permitían una construcción modular sin precedentes. Sistemas de pesas uniformes facilitaban el comercio, eliminando la necesidad de cálculos constantes. Los muelles de Lozal, con su dársena de mareas, abrían las puertas al comercio marítimo con Mesopotamia. Almacenes con rampas de carga, graneros con sofisticados sistemas de ventilación y avanzados sistemas de drenaje. ¿Pero a quién servía realmente esta impresionante infraestructura? No se trataba simplemente de apoyar el suministro local, sino de facilitar operaciones de comercio a larga distancia a una escala nunca antes vista. Sellos de Jarapa, grabados con motivos animales únicos, funcionaban como identificadores de marca. Comerciantes mesopotámicos reconocían estos sellos en los contenedores de carga, un salto cognitivo asombroso. La creación de símbolos que representaban propiedad, origen, calidad y confianza entre culturas que no compartían un lenguaje común. ¿Podría ser este el verdadero fundamento del comercio global? Pero, ¿qué secretos ocultaban estos sellos más allá de su función comercial? ¿Qué historias no contadas yacen enterradas bajo las ruinas de Jarapa, esperando ser desenterradas? La Sulí es un ejemplo de sofisticación comercial sin precedentes. Una colonia permanente con una arquitectura jarapa completa, cerámica elaborada, escritura compleja, sistemas de pesas y medidas estandarizados, e incluso instalaciones industriales. Pero, ¿qué impulsó el desarrollo de esta avanzada civilización? 25 kilómetros de canales de irrigación, alimentados por el río Kokcha, permitieron el cultivo de lino a gran escala. Y lo que es aún más sorprendente, el lapislázuli se procesaba directamente en el lugar, evidenciando una integración vertical de la producción 3000 años antes de lo que creíamos posible. Controlaban la fuente, controlaban el procesamiento y controlaban la distribución. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo?
La respuesta podría estar en la demanda egipcia de lapislázuli. La máscara funeraria de Tutankamón, por ejemplo, contiene incrustaciones de esta valiosa piedra. Su sarcófago, sus joyas. Cada templo importante estaba decorado con lapislázuli. Los textos funerarios prescribían el uso de lapislázuli en rituales específicos. Pero este no era un material local, sino lapislázuli afrano. ¿Qué implicaciones tenía esto para el antiguo Egipto? Cuando el suministro de lapislázuli se interrumpía, los sacerdotes egipcios no podían realizar los ritos funerarios adecuadamente. Un poder inmenso residía en el control de este recurso. Por eso, las rutas comerciales desde Afganistán, a través del Valle del Indo hasta Mesopotamia y Egipto, se mantuvieron activas durante más de 2000 años. Pero, ¿qué otros secretos esconden estas antiguas rutas? ¿Qué otros tesoros, además del lapislázuli, viajaban por estos caminos, moldeando el destino de las civilizaciones? La civilización micénica floreció desde el siglo XV hasta el siglo XIII antes de nuestra era, coincidiendo con el apogeo del comercio del estaño. Estos materiales definían el estatus de la élite. Un guerrero micénico, por ejemplo, fue enterrado con armas de bronce procedentes de lejanas tierras donde se extraía el estaño, amuletos de lapislázuli traídos desde Afganistán, cuentas de ámbar del Báltico y joyería de oro. Cada objeto provenía de un lugar distinto, algunos a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué significaban estas ofrendas funerarias? Anunciaban a los cuatro vientos que esa persona controlaba vastas redes comerciales. Pero, ¿qué ocurriría si elimináramos estos bienes comerciales? La legitimidad de la élite se derrumbaría. Cuando la civilización se reconstruyó, tomó otros caminos. El hierro reemplazó al bronce, surgieron nuevas ciudades y se establecieron nuevas redes. Sin embargo, las antiguas redes de la Edad del Bronce nunca se recuperaron. Eran demasiado complejas, requerían demasiados intermediarios. Una vez que se rompieron, fue imposible volver a unirlas. O tal vez no. Es posible que algo más oscuro, estuviera detrás de este colapso. Un factor que los libros de historia han pasado por alto hasta ahora. Hace 20 milenios, la tecnología de las herramientas de piedra se extendió desde Hokkaido hasta América. ¿Pero qué impulsó esta expansión? ¿Fue la necesidad, la curiosidad o algo más profundo? Para el cuarto milenio antes de nuestra era, el obsidiana ya se comercializaba a distancias asombrosas, alcanzando los 3.500 kilómetros. Lauren Davis, de la Universidad Estatal de Oregón, analizó herramientas de piedra en octubre de 2025, revelando un patrón sorprendente. Las herramientas bifaciales del Paleolítico Superior americano coincidían con la tecnología del noreste de Asia. ¿Cómo es posible esta conexión tan remota? La misma producción de núcleos y lascas, las mismas puntas bifaciales. Todo apunta a una transmisión directa de tecnología, ideas que viajaban con las personas. El Pacífico, lejos de ser una barrera, se revela como una autopista. Pero, ¿qué tipo de embarcaciones permitieron esta travesía? ¿Y qué peligros enfrentaron estos pioneros? La población de Beringia, aislada durante un tiempo, se dispersó entre los 18 y los 16 milenios atrás, moviéndose hacia el sur a lo largo de la costa. Genética, arqueología, herramientas de piedra, condiciones oceanográficas, todo parece encajar. Pero, ¿qué secretos aún esconde esta ruta costera? La migración costera del Pacífico, activa entre los 20 y los 15 milenios atrás, es significativamente anterior a la cultura Clovis, lo que supone un cambio de paradigma. Los primeros americanos llegaron antes, utilizando una tecnología diferente y siguiendo rutas costeras. Pero, ¿por qué se ha tardado tanto en reconocer esta evidencia? La arqueología subacuática en las costas de las plataformas continentales probablemente contiene enormes pruebas. Al finalizar la era glaciar, el nivel del mar aumentó más de 120 metros. Cada sitio costero, cada puerto, cada muelle, ahora está sumergido. ¿Qué tesoros perdidos aguardan en las profundidades? Estamos examinando quizás el 10% de las pruebas reales. El 90% restante, oculto bajo el agua, podría reescribir por completo nuestra comprensión de la historia. Pero, ¿cómo acceder a estos sitios sumergidos? ¿Y qué otras sorpresas nos depara el océano? Si unimos todas las evidencias del comercio prehistórico, emerge una imagen que contradice todo lo que se enseñaba en los libros de texto antes del siglo XX. ¿Es posible que la historia que conocemos esté fundamentalmente equivocada? Parece que los pueblos del Neolítico ya operaban sofisticadas redes de suministro. Los habitantes de la Edad de Bronce mantenían un comercio transcontinental activo. Y las culturas del Pacífico se aventuraban deliberadamente a través del océano abierto. Todo esto, recordemos, antes de la existencia de las ciudades, de la escritura
incluso de la civilización tal como la entendemos. Las redes comerciales, por tanto, precedieron a las ciudades por milenios. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué necesidad imperiosa impulsó a nuestros ancestros a establecer estas complejas rutas? La respuesta podría ser más simple de lo que imaginamos. Las redes crearon la demanda de centros administrativos. La necesidad de gestionar los flujos comerciales impulsó la urbanización. La necesidad de registrar las transacciones fue el motor de la escritura. Y la necesidad de estandarizar el valor de los bienes, la chispa que encendió la llama de las matemáticas. ¿Podría ser que la civilización, en lugar de ser el origen de todo, simplemente surgiera para servir al comercio? Esta nueva perspectiva, de ser cierta, transformaría por completo nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Pero, ¿qué otras verdades ocultas podrían estar enterradas bajo siglos de interpretaciones erróneas? La narrativa tradicional nos dice que la agricultura generó excedentes, que estos permitieron la creación de ciudades, que las ciudades dieron origen a la civilización y que la civilización, a su vez, impulsó el comercio. Una historia basada en la evidencia, aparentemente sólida. Pero, ¿y si esta secuencia estuviera al revés? ¿Qué pasaría si el comercio a larga distancia, con su necesidad de suministros confiables, fuera el verdadero motor? Suministros confiables que, a su vez, requerirían asentamientos permanentes, y estos, agricultura. Una agricultura exitosa que generaría excedentes, permitiendo la especialización, la cual impulsaría el desarrollo tecnológico, que finalmente conduciría a la creación de ciudades. Ciudades que, inevitablemente, necesitarían administración, y la administración, a su vez, desarrollaría la escritura. ¿Y si el comercio no fuera una consecuencia, sino un catalizador? Si el comercio surgió primero, significaría que la humanidad estaba globalmente conectada incluso antes de civilizarse. La evidencia parece respaldar este modelo, sugiriendo que los cimientos de la globalización se remontan a, por lo menos, 6.000 años atrás. ¿Cómo es posible? Pensemos en el lapislázuli de Afganistán encontrado en tumbas egipcias, datado 3.000 años antes de nuestra era. O el estaño de Cornualles hallado en naufragios israelíes, datado 1.300 años antes de nuestra era. O el ámbar del Báltico descubierto en tumbas micénicas, 16 siglos antes de nuestra era. Incluso el obsidiana del Pacífico, rastreado hasta Borneo 4.000 años antes de nuestra era. Estas no eran simples rutas comerciales, sino complejas redes globales, multicontinentales, multiculturales y multigeneracionales. Redes que operaban sin tecnología moderna, sin el respaldo de estados poderosos, sino impulsadas por una necesidad humana fundamental, la interdependencia. Esta necesidad existía hace 50.000 años, persiste hoy y seguirá existiendo mientras la curiosidad, la ambición y la dependencia de recursos desigualmente distribuidos en nuestro planeta sigan siendo parte de nuestra naturaleza. La historia que emerge de estas evidencias es radicalmente diferente. Los antiguos estaban globalmente conectados desde el principio, manteniendo esas conexiones durante decenas de miles de años y construyendo civilizaciones sobre esos cimientos. ¿Significa esto que nuestra comprensión de la historia está fundamentalmente equivocada? ¿Hemos estado mirando el pasado desde una perspectiva completamente errónea?